vamos a grabar. Ok, jovencitos, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el artículo. Ok, profesor, ¿vamos a trabajar la gramática? Sí, vamos a trabajar gramática, lo que es el artículo. Profesor, ¿y el artículo? Bueno, el artículo es aquel que va a ir acompañando al sustantivo. Ok, ¿para qué va a ir acompañando al sustantivo? Va acompañando al sustantivo para darle el género y el número. Ok, género, masculino, femenino y número que puede ser singular y plural. Pues bien, es cierto. Entonces vamos a ver en qué consiste el artículo. Ok, bien, el artículo es aquel, como le vuelvo a repetir, es aquel que va a ir a acompañar al sustantivo. Ok, entonces nosotros lo que queremos, en este caso, es que el artículo se va a colocar siempre delante del sustantivo. Profesor, se coloca delante del sustantivo para darle, vuelvo a repetir, para señalar en qué género y número se encuentra. Entonces, si yo coloco el artículo en masculino, el sustantivo siempre está en masculino. Si yo coloco el artículo en masculino plural, siempre el sustantivo también va a estar en masculino plural. Profesor, ellos coinciden. Entonces, cuando coinciden, se llama concordancia. Ellos se llaman concordancia, ¿ok? Vuelvo a repetir. Entonces, va a coincidir, vuelvo a repetir, el artículo siempre va a coincidir con el sustantivo para darle en qué género se encuentra y en qué número también, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí los ejemplos. Entonces dice el ejemplo antiguo, dice el gallo. El es un artículo masculino. El gallo, el masculino, singular, porque el uno solo. Gallo es un sustantivo que está en masculino singular. Por eso que les decía, ellos van a concordar. Ellos van a concordar. Por eso que siempre va a estar el sustantivo y el artículo siempre van a concordar. ¿Ok? Entonces digo la gallina, la es un artículo femenino, gallina, sustantivo femenino. Entonces, por lo tanto, tienen concordancia. Profesor, una gata, una, femenino singular, un pato, un masculino singular. ¿Ok? Entonces, para poder darnos cuenta nosotros del artículo, tenemos dos tipos. Los artículos que son determinados y los artículos que son indeterminados. Los artículos determinados son aquellos que nosotros ya conocemos, por decir el y los para el masculino, el masculino singular, los masculino plural, la y las para el femenino, femenino singular, femenino plural, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir. En los tipos de artículos tenemos dos tipos. Tenemos los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados son aquellos que ya conocemos. El y los para el masculino, la y las para el femenino. El es masculino singular y los es masculino plural. La es femenino singular y las es femenino plural. ¿Ok? Luego tenemos los los artículos indeterminados. Los artículos indeterminados son aquellos que nosotros conocemos como unos para el masculino, unas para el femenino. ¿Ok? Unos para el masculino, unas para el femenino. Entonces, vuelvo a repetir. En el artículo tengo dos tipos. Tengo el y los para el masculino, la y las para el femenino. Los indeterminados, unos para el masculino, unas para el femenino. ¿Ok? Entonces, profesor, cuando nosotros hablamos del artículo, vuelvo a repetir, el artículo es aquel que va a acompañar al sustantivo. ¿Para qué? Para saber si se encuentra en qué género y en qué número. Recuerda que es género femenino o masculino o número singular o plural. ¿Ok? Género masculino, femenino o número que sería singular o plural. Luego de ello, ahora sabemos que tenemos en el artículo dos tipos, los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados son aquellos que ya conocemos, el y los para el masculino, la y las para el femenino. Los artículos indeterminados tenemos unos para el masculino, unas para el femenino. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de este artículo determinado, que ya conocemos que el y los, la y las, ¿ok? Nosotros siempre vamos a darnos cuenta que siempre se va a colocar delante del sustantivo para saber en qué género y en qué número se encuentra. Recuerden que el género es masculino o femenino y número es singular o plural. Entonces, cuando dice el amigo, cuando ya dice él, ya rápidamente me doy cuenta que está en masculino singular.
Amigo es el sustantivo. Amigo que es el sustantivo. Entonces va a estar, vuelvo a repetir, está colocado, vuelvo a repetir, en eso nos vamos a dar cuenta que el masculino, el amigo, nos damos cuenta que está en masculino. Sí, masculino singular. Y después nos vamos a dar cuenta que está, un ratito por favor. Sí, ahora sí. El amigo, el masculino singular, amigo, sustantivo. Un ratito vamos a emitir a Juan Miranda. Un ratito. Miranda, Juan Junior. Ok, listo. Ahora sí. Entonces, profesor, nosotros nos vamos a dar cuenta de los artículos determinados. Así es. Desde que digo él, ya me estoy dando cuenta que es un adjetivo, un artículo determinado, y me doy cuenta que ese está en masculino singular. Amigo. Amigo es un sustantivo porque es una persona, pero me está diciendo que está en masculino singular. Entonces, ellos tienen concordancia, concordancia. Igual cuando digo la iglesia. Y cuando digo los coches, masculino plural, coches, masculino plural. Por eso que ellos tienen concordancia. ¿Ok? Ellos tienen concordancia. Profesor, ¿y los artículos indeterminados? Bueno, los artículos indeterminados son aquellos que se van a colocar también delante del sustantivo, ¿ok? Y son unos para el masculino, unas para el femenino. Entonces, si yo tengo un libro, profesor, ese es un artículo indeterminado. Es un masculino singular. Por eso que el libro está en masculino singular, ¿ok? Entonces digo, ¿no? Una vecina, una, artículo indeterminado, femenino singular. Vecina es un sustantivo femenino singular. ¿Ok? Entonces te das cuenta, unos para el masculino, unas para el femenino, pero los dos son artículos indeterminados. Profesor, pero así como hay para el masculino y hay para el femenino, también hay uno que se llama el artículo neutro lo. Bien, el artículo neutro lo son aquellos adjetivos que se utilizan para sustantivar. ¿Ok? Para sustantivar. Entonces, dice, siempre vamos a no, lo difícil. Profesor, difícil es un adjetivo. Espérame para invitar a Luis Cabero. Un momentito. Luis. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando yo voy a decir, ¿no? Difícil, lo, entonces es un artículo neutro. ¿Por qué? Porque difícil es un adjetivo, no es un sustantivo. Si te das cuenta, no es un sustantivo. Siempre te vas a dar cuenta que el artículo neutro lo se va a colocar delante para sustantivarlo. ¿Ok? Para sustantivar. En este caso, para sustantivar a los adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Cualidades o características. Cualidades o características. Entonces digo, no, útil. Útil es un adjetivo. Entonces digo lo útil. O sea, quiere decir que siempre voy a anteponer el artículo neutro lo antes de un adjetivo. ¿Ok? Entonces, profesor, si nosotros ya sabemos ello, entonces nos podemos dar cuenta que nosotros tenemos que tener criterios. ¿Ok? Criterios. Ok. Ya aprendimos que el artículo es aquel que va a ir delante del sustantivo para poder darle género, masculino, femenino o número singular y plural. También ya sabemos que el y los son artículos masculinos, singular y plural, la y las es femenino, singular y plural. Pero también tengo los artículos cuando veo tipos. Entonces veo, ¿no? Artículos determinados, artículos indeterminados. Los artículos determinados son los que conocemos, el y los, la y las. Y los artículos indeterminados son unos para el masculino, unas para el femenino. Pero de ahí viene el artículo neutro lo. El artículo neutro lo se va a colocar delante del adjetivo. ¿Para qué? Para sustantivar. En este caso, pues al adjetivo. Entonces digo, lo difícil. Entonces voy a darme cuenta que difícil es un adjetivo. ¿Ok? Es un adjetivo. Entonces, por lo tanto, le voy a colocar delante el artículo neutro lo. Ok. Hay algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Profesor, ¿qué quiere decir? Que hay algunas palabras, hay algunas palabritas que nosotros tenemos que tomar en cuenta que suelen ser parte de nombres propios
pero que tienen artículos. Por decir, yo tengo un país que dice El Salvador, ¿no? Ok, profesor. El Salvador. O sea, quiere decir que el artículo es parte de su nombre propio. Ok, entonces yo también tengo la cordillera de los Andes. También es parte de un nombre propio, ¿ok? Entonces, como vuelvo a repetir, para poder hablar del artículo, yo tengo que saber que tengo que tener criterios. Que muchas veces el artículo va a ser parte de un nombre propio, cuando digo El Salvador, ¿ok? O los Andes. Entonces, yo puedo decir, no, el río de El Plata, ¿ok? Entonces, el río de la Plata, entonces quiere decir que es parte de un nombre propio, es parte de un propio. Entonces, profesor, en conclusión, bueno, sacaríamos que el artículo es la parte de la oración que va a determinar el género y el número del sustantivo. Quiere decir que el artículo se va a colocar delante del sustantivo. ¿Para qué? Para darle el género, masculino, femenino o número singular y plural. También hemos aprendido que tenemos tipos de artículos. Sí, tenemos los artículos determinados que son el y los, la y las, y los artículos indeterminados que son un, unos, una, unas. ¿Ok? Si se dan cuenta, nosotros hemos aprendido dos tipos hoy, pero también apareció un tercero, que es el artículo neutro lo. En el artículo neutro lo nos dice que se va a colocar siempre delante de los adjetivos. ¿Para qué? Para sustantivarlo, pero siempre delante de un adjetivo. Acuérdate que el adjetivo es una cualidad o una característica, ¿ok? Una cualidad, una característica, ¿de quién? Del sustantivo. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir también, de acuerdo a criterio, que muchas veces el artículo es parte de un nombre propio. Entonces yo digo, en la cordillera de los Andes, el nombre propio es los Andes, por lo tanto, tiene un artículo. De repente de un país, El Salvador, ¿ok? Es también parte de su nombre propio. ¿Ok? Entonces, el día de hoy la clase es muy facilita. Aquellos que llegaron tarde, vuelvo a repetir, nosotros estamos aprendiendo más de gramática. ¿Ok? Entonces, estamos aprendiendo que nosotros en la clase de hoy es identificar las clases de artículos y conocer cuáles son los criterios. Bien, el artículo es aquel que forma parte de la oración y que se va a colocar delante del sustantivo. El sustantivo siempre es una persona, animal o cosa. Eso no lo olvides. Persona, animal o cosa. Entonces, si yo digo, por decir, auto, auto es un sustantivo, pero yo quiero decirle el auto. Cuando pongo el, ya me estoy dando cuenta que tengo un artículo. Ese artículo es determinado y es masculino. El auto. ¿Ok? Y ahí me doy cuenta. ¿Ok, profesor? Ese auto, él, está en masculino singular. Entonces, auto solamente hay uno. Por eso que también está en masculino singular. Ellos se ponen de acuerdo, por eso que se llama concordancia. Se ponen de acuerdo los dos, por eso que se llama concordancia, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir. Siempre va a haber una concordancia entre el artículo y siempre va a haber una concordancia entre el sustantivo. ¿Siempre van a ponerse de acuerdo, profesor? Sí. Siempre va a haber ese acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar juntos, siempre van a trabajar juntos. Entonces yo digo, por decir, los lentes, lentes está en masculino plural. Por eso que le pongo los lentes. Los es masculino plural. Por eso que ellos tienen que tener una concordancia. Entonces, el día de hoy también aprendimos lo que son los tipos de artículos. Bueno, aprendimos que tenemos tres tipos. El primer tipo son los artículos que son determinados, que ya conocemos el y los, la y las, y los artículos indeterminados que son unos para el masculino, unas para el femenino y el artículo neutro. Pues los artículos determinados son aquellos que se van a colocar delante del sustantivo, ¿ok? ¿Para qué? Para darle el género y el número, ¿ok? Entonces si yo digo la iglesia, desde que digo la, femenino singular. Iglesia, femenino singular. Ya me estoy dando cuenta que está en femenino singular. Hay una sola iglesia y está en femenino. ¿Ok? Pero también tenemos los artículos indeterminados. Unos, una. Entonces digo, un libro. ¿Ok? Un, masculino singular. Libro, masculino singular. ¿Ok? Pero viene el artículo neutro lo. El artículo neutro lo es aquel que se va a colocar delante del adjetivo. El adjetivo es aquel que me va a dar una cualidad o una característica. Entonces digo, escandaloso. Ok, lo escandaloso. Escandaloso es el adjetivo, ¿no? Me puede decir, no, lo que dije estuvo muy claro. Lo que.
Profesor, siempre danos cuenta que siempre el artículo se va a colocar delante del qué. No se olviden, delante del, o sea, lo que te dije, lo es el artículo neutro, lo. Entonces, profesor, en criterios, pues hay algunos nombres propios que llevan artículos. El Salvador, ok, uno de ellos. La Perla también es un distrito en Lima, entonces, si te das cuenta, es parte de un nombre propio el artículo. Los Andes, ok, el Río de la Plata, ok, entonces quiere decir que el artículo, de acuerdo a un criterio, también puede ser parte de un nombre propio. Ok, en conclusión, el artículo es aquel que se va a colocar delante del sustantivo para darle género y número. Y ellos tienen que concordar. Si el artículo está en masculino singular, pues el sustantivo está en masculino singular. Si está en femenino plural, pues el sustantivo está en femenino plural. Ellos tienen que tener concordancia. Okay. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. Ninguna, profesor. Okay. No, profesor. Ok, entonces vamos a terminar. Alca Orellana Moisés. No está Moisés. Barragán Jocelyn. Está viendo el fútbol, seguro. Seguro. Bueno, no hay que quitarles también el mérito. Felicita Caro. Ya no viene. Ok, Caico Pumaya. Cristian Janampa. Quispe. Ya no está. Anita Reyes ya no está. ¿Y qué fue de Ketty Reinaga? ¿Qué me dicen de Ketty Reinaga? ¿Aparece o no? No, profesor. Y Eduardo, que tampoco ha venido. ¿Ok? Todo el resto está con nosotros. Ok, jovencitos, le agradezco que el día de hoy, que a pesar que está el fútbol, pues hayan venido a trabajar. Entonces, por favor, no se olviden que hasta aquí, no, el examen es hasta este el artículo. Por favor, el día de mañana es el examen a partir de las 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche. Ok, por favor, les vuelvo a repetir. Hagan tranquilo su examen y por favor traten de sacar un 20. Ok, listo. Nos vemos, jóvenes. Cuídense Ya, mucho. profesor. Hasta luego, A la profesor. próxima. Hasta luego, profesor. Cuídense. Y gracias por estar aquí.